Lo primero que tenemos que hacer es definir qué es la inflamación. La inflamación es una reacción de un tejido vivo al daño celular, que está causado por agresiones tanto externas como internas y que su objetivo es de limitar el daño celular. Las causas pueden ser múltiples, pero una de las cosas muy importantes es que la inflamación siempre actúa de la misma forma, siempre tiene el mismo mecanismo de acción. En cuanto a los signos de la inflamación, es muy importante recordar estos cuatro, tanto el calor como el rubor, que sería el enrojecimiento, el dolor o el tumor o tumefacción, que sería el aumento del volumen del tejido. Todo esto puede provocar una impotencia funcional, que si buscamos en bibliografía podemos ver que esta impotencia funcional la engloban muchas veces dentro de estos signos de inflamación. En cuanto al tipo de respuesta, tenemos una respuesta de inflamación aguda y una respuesta de inflamación crónica. Bien, en cuanto a la inflamación aguda, tenemos que eso es una aparición inmediata, es decir, dura pocos días, pero tiene una clínica muy marcada, es decir, tiene una clínica de bastante calor, de rubor, de dolor y de tumor bastante marcada, y está mediada principalmente por los polimorfonucleares. Recordad que estos polimorfonucleares son los basófilos, los eosófilos y los neutrófilos. En cuanto a las causas, hay múltiples. Las más importantes, agentes físicos, por ejemplo, traumatismos. Yo me corto el dedo con un cuchillo, provoco una lesión en el tejido y se ejecuta todo el proceso inflamatorio. En cuanto a los agentes químicos, por ejemplo, pues debido a quemaduras por químicos, sosas cáusticas, por ejemplo. Las causas de origen infecciosos, ya sean víricas, bacterianas o micóticas, o por las causas de reacciones de hipersensibilidad, patologías inmunes que reaccionan a inmunocomplejos, o debido a un infarto tisular, por la falta de irrigación provoca procesos inflamatorios, que esto ya lo veremos, por ejemplo, en cardio, muy importante. En cuanto al tipo de respuesta de inflamación crónica, tenemos que es una respuesta mantenida. ¿Mantenida qué significa? Pues mantenida en el tiempo. ¿En cuánto tiempo? Pues hasta que retiremos el cuerpo extraño de nuestro organismo, en el caso que pudiera ser. Está mediada por la inmunidad celular, principalmente de los linfocitos, de los macrófagos y de las células plasmáticas. Y como hemos comentado, es crónico y puede mantenerse durante meses este proceso inflamatorio. Todo depende de la causa. Las causas pueden ser por un proceso infeccioso, por ejemplo, el microorganismo Mycobacterium, que genera la enfermedad de la tuberculosis, va haciendo unos procesos inflamatorios lentos. Presencias de cuerpos extraños. Esta presencia de cuerpos extraños pueden ser de origen tanto externo como interno. Un ejemplo de origen externo. Anteriormente hemos comentado que me corto con el cuchillo, pues ahora voy al hospital y en el hospital me suturan el dedo. Esta sutura provoca una reacción en mi organismo provocando un proceso inflamatorio que no desaparecerá hasta que no retiren la sutura. De origen interno, pues por ejemplo, cristales de ácido úrico articulares, que hasta que no desaparezcan no desaparecerá el proceso inflamatorio. Hablamos de patología inmunológica, por ejemplo, enfermedades de Crohn, artritis reumatoides, en las que se va dañando de forma progresiva y persistente el tejido. Y otras causas que aquí no está puesta, pero que considero que es interesante, es la arteriosclerosis, que es un proceso inflamatorio crónico del endotelio y que va a generar unas patologías muy importantes que ya veremos en otros temarios, como por ejemplo el infarto agudo de miocardio. Si hablamos de las fases del proceso inflamatorio, encontramos que el tejido, frente a una respuesta lesiva, vamos a diferenciar tres fases. Por un lado la fase vascular, por otro lado la fase celular y finalmente acabaremos con la fase de fagocitosis. Cuando un agente causal entra en contacto con el tejido y provoca un daño, la primera respuesta que se inicia es la vasoconstricción refleja de las arteriolas, seguidamente de una vasodilatación que es un aumento de la permeabilidad, en consecuencia de la apertura de los esfínteres precapilares, que, si recordamos,
son la franja del músculo liso que ajusta el flujo sanguíneo, y de ahí la clínica de calor y de rubor. De forma secuencial se produce la fase celular, que consiste en la llegada de células sanguíneas de los leucocitos polimorfonucleares y monocitos, que liberan unas sustancias para activar todavía más y potenciar ese proceso inflamatorio. Esta liberación de sustancias al medio para atraer más neutrófilos, más leucocitos a la zona inflamatoria, esta liberación de sustancias es lo que llamamos quimiotaxis y migración, en la que encontraremos mediadores como la histamina, que son potentes vasodilatadores, mediadas por los mastocitos, interleucinas, tanto la 1 como la 6, que son potentes en el proceso inflamatorio, y el factor tumoral necrosal, que abreviado TNF, que está bastante implicado en aumentar la temperatura corporal del paciente, en este caso la fiebre. Bien, estas fases, tanto la vascular celular como fagocitosis, pueden permanecer en el tiempo de manera crónica en función del agente causal, si se retira del organismo o no se retira. Bien, el rolling y la unión de los leucocitos lo voy a explicar en la siguiente diapo para que se verá con más claridad. Bien, aquí tenemos un tejido dañado, un tejido inflamado y un vaso sanguíneo, en el cual, por la segregación de estas citocinas, van a hacer que se recluten en la zona más neutrófilos. Estos neutrófilos que van a esta zona que está el proceso inflamatorio van a ser anclados a partir de unos receptores que se llaman selectina, es decir, el neutrófilo llega, se ancla a estas proteínas, frenando a este neutrófilo con el objetivo de ¿qué? De hacer una transmigración y diapédesis hacia el dentro del tejido inflamado. ¿Sí? El objetivo es reclutar, anclarlo y introducirse gracias a esa vasodilatación que tiene el vaso sanguíneo para poder hacer el final de las fases, que sería fagocitar el agente causal del proceso inflamatorio. Bien, debido a la respuesta inflamatoria mediada por la interleucina 6, la 1 o el tumor de necrosal, el factor necrosal tumoral, va a provocar un aumento de unas proteínas, en concreto de la proteína C reactiva, que está generada en el hígado debido a todo este proceso inflamatorio. ¿Y qué vamos a encontrar? La proteína C reactiva, que los clínicos la conocemos como PCR, es un parámetro que se va a analizar en un análisis de sangre, en el cual su parámetro normal tiene que estar por debajo de 1 miligramo por litro. Cuando encontramos una proteína C reactiva o una PCR elevada, de 40, de 50, de 100, de 200, de 300, estamos diciendo que el paciente tiene un proceso inflamatorio en su cuerpo, en su organismo, pero no sabemos dónde está, en el caso que no se viera. Si no se ve, pues tenemos que seguir con la historia clínica, realizar pruebas de imagen, etc. Pero sí que esa analítica con esa proteína C reactiva elevada nos estará indicando que ese paciente tiene un proceso inflamatorio en alguna parte de su cuerpo. Además, vamos a encontrar unos efectos sistémicos en cuanto al proceso inflamatorio. Vamos a tener una fiebre, ¿sí? Provocada por la estimulación del centro termorregulador hipotalámico, ¿vale? Que va a estar generada por la interleuquina 1, la interleucina 6 y el factor tumoral necrosal. Vamos a tener anorexia. La anorexia es la pérdida de apetito. Vamos a tener astemia, que lo que decimos
cansancio, vamos a tener una pérdida de peso, vamos a tener una anemia, una posible anemia por toda esta inhibición de la eritropoiesis. La eritropoiesis es la producción de los hematíes, que a veces por situaciones de inflamación crónica puede provocar anemias inflamatorias crónicas, ¿sí? Y una leucocitosis marcada, es decir, tendremos más de 11.000 leucos para arriba. Eso no significa que todos los pacientes con procesos inflamatorios presenten toda esta clínica, sino que esta es unos efectos sistémicos que los pacientes pueden llegar a tener en función del grado del proceso inflamatorio. Bien, cuando la máquina se ve muy forzada y presenta una liberación masiva de mediadores, va a provocar una vasodilatación generalizada. Y cuando provoca esta vasodilatación generalizada, estaremos hablando del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿vale? Lo que conocemos como SIR. Entonces, ¿qué ocurre? Como hemos comentado, se produce una vasodilatación generalizada provocando una hipoperfusión y shock en el paciente. ¿Y esto qué va a provocar? Pues daño en los órganos debido a la falta de oxígeno, a la hipoxia. Las causas más frecuentes de esta respuesta inflamatoria sistémica suelen ser causas infecciosas, habitualmente por bacteriemias muy severas, que en consecuencia, si el paciente no recupera, acabará con una sepsis generalizada, con una clínica muy marcada, temperatura corporal muy elevada, mayor de 38, una frecuencia cardíaca por encima de 90, una frecuencia respiratoria por encima de 20 y una leucocitosis muy importante superior a los 10.000 leucos. En cuanto a la analítica de sangre, además veremos que la proteína C reactiva se encuentra muy elevada en este paciente. Y un parámetro muy importante en el síndrome de respuesta inflamatoria sistémicas es valorar la procalcitonina, que nos indicará también un proceso inflamatorio si se encuentra elevada. Lo normal es presentar una procalcitonina aproximadamente de 0,5 nanogramos por mililitro por litro, y en este caso lo encontraremos elevada por encima de estos parámetros. Estos serán criterios clínicos para poder decir que el paciente sufre un síndrome de respuesta de inflamatoria sistémica. Cuando todo esto entra en bucle y no podemos solventar al paciente por la sepsis que sea muy grave, el paciente al final acabará teniendo un fallo multiorgánico, es decir, todos los órganos van a ir empezando a fallar por esta falta de oxígeno, además del proceso infeccioso que tenga e inflamatorio. Y con esto finalizamos la unidad del tema 2 de la fisiopatología de la inflamación.